De lo que rebosa el corazón habla la boca. Me acuerdo una vez en el seminario hacíamos un día de retiro todos los meses y venía cada vez un sacerdote distinto, nos daba una charla por la tarde el viernes y una charla por la mañana el sábado. Y en una de esas charlas un sacerdote que además era profesor de la facultad nos dijo: os voy a recomendar un ejercicio para que pongáis el termómetro a cómo está vuestra vida de fe, vuestra vocación, vuestros ser hombres que estáis preparando para ser sacerdotes. Durante un par de semanas, anotad qué conversaciones tenéis en las mesas del comedor con vuestros compañeros, de qué temas habláis, de qué cosas salen a la palestra. Y después de 2 semanas lo revisáis y a ver qué os sale. Y cada uno después que actúe en consecuencia. Porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. Y la primera lectura y el Evangelio de hoy y el Salmo también nos han hablado fuertemente de esto. Sería un buen ejercicio a lo mejor para hacerlo durante un tiempo. Ahora que empezamos la Cuaresma el miércoles que viene, decir, vamos a ver cómo está mi corazón. Vamos a poner el termómetro al corazón midiendo las palabras. Porque si de tu corazón sale la queja, pues a lo mejor si de tu boca sale la queja, a lo mejor es que tu corazón no reconoce los regalos de Dios y no puede estar agradecido. ¿Te piensas que Dios se ha olvidado de ti? Si de tu corazón sale el juicio, el hablar mal de otros, a lo mejor es que te crees mejor que los demás y no reconoces tu propio pecado. Si de tu boca sale la ira, la rabia, la violencia, a lo mejor no es porque los otros te pinchan, sino porque tu corazón no está tranquilo, no está en paz. Dice Jesús, el árbol malo no da frutos buenos y el árbol bueno no da frutos malos. ¿Cuáles son los frutos que estamos llamados a dar? ¿Cuál es el árbol bueno o el árbol malo? ¿Somos árboles malos y no podemos convertirnos en buenos? ¿Somos buenos y no podemos convertirnos en malos? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Pues mirad, creo que hay una pista muy importante, no en la lectura que hemos escuchado hoy, en la segunda lectura que también, sino en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, cuando San Pablo dice, los frutos de la carne son enemistades, discordias, disensiones, divisiones, lujurias, borracheras. Si en mi vida van creciendo estos frutos, es que dentro de mí estoy dejando que se plante una semilla que no es de Dios, y que Dios no ha querido nunca, y que Dios no ha puesto nunca. La cizaña, Dios no la puso. En la parábola de la cizaña dice, un enemigo la sembró. Y a veces el enemigo, el tentador, el maligno, a través de acontecimientos de nuestra vida, a través de pensamientos, a través de cosas que leemos, a través de películas que vemos, a través de desencuentros que hemos tenido, de fracasos, nos va construyendo un relato interior donde vamos alejándonos de quiénes somos y de qué estamos llamados a ser. De que estamos creados a imagen y semejanza de Dios, de que somos hijos suyos, de que tú y yo hemos sido creados buenos, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, de que Dios en el bautismo nos ha hecho no solo buenos, sino santos. Esto es fuerte, ¿eh? Y sin embargo, Señor, si tú me has hecho santo, me has hecho bueno, ¿por qué en mi vida crecen frutos a veces que no corresponden a lo que tú haces en mí, que no corresponden a lo que tú dices de mí, que no corresponden a la obra que tú ya has realizado en mí? Pero claro, para poder ver esto necesitamos hacer un poquito de examen de conciencia, necesitamos pararnos, necesitamos darnos cuenta de qué hay. Y entonces, si me doy cuenta de que hay frutos malos, pues a lo mejor es que el que está sembrando es el egoísta, el mentiroso, el iracundo, el soberbio, que es el maligno, que es el enemigo de Dios, que busca hacernos daños a nosotros para intentar hacerle daño a Él. Y entonces, ¿qué necesito? Decir, Señor, ayúdame, Señor, sácame, ven Espíritu Santo a mi corazón, renueva tu presencia en mí, hazme un hombre nuevo, una mujer nueva. ¿Y dónde recibo el Espíritu Santo? Pues muy sencillo. Dice Jesús, todo el que pida el Espíritu Santo al Padre en mi nombre lo recibirá. Punto 1, pedirlo. Y Él me ilumina aquello que necesita ser cambiado. Y entonces, ¿cuáles son los frutos de este Espíritu en mí?
Dice San Pablo en la carta a los Gálatas, el fruto del Espíritu es caridad, amor, gozo, alegría, paz. ¿Nacen de ti estos frutos en tu vida y en la vida de los que entran en contacto contigo? Paciencia, afabilidad, bondad, prudencia, dominio de sí. Este es el fruto del Espíritu. ¿Cómo lo pedimos? Con la oración. Ven Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Pero mirad, no solo con la oración, sino que Dios sigue derramando su Espíritu Santo de una manera fuerte y clara y segura a través de su Iglesia y a través de los sacramentos. ¿Dónde recibo el Espíritu? En la palabra de Dios, sobre todo cuando es proclamada y escuchada en la asamblea y cuando es escuchada y leída en oración con el mismo Espíritu con el que fue escrita. Pero ¿dónde sobre todo? En la confesión, donde viene el Señor, dice, yo soy la vid y mi Padre es el viñador, y viene a podar para que des más fruto, o viene a arrancar aquello que no da fruto en ti, viene a limpiar las malezas, viene a poner luz, viene a sanear, viene a regar su semilla en la confesión, en la Eucaristía, donde recibo la vida de Dios dentro de mí. Me acuerdo del cura que ha sido cura toda mi infancia y mucho antes de que yo naciera en mi parroquia en Játiva, en el Carmen, don Pascual Llopis, ¿no? Que siempre explicaba la Eucaristía y decía, cuando comemos cualquier alimento, convertimos ese alimento en nosotros. Cuando comemos la Eucaristía, nosotros nos convertimos en Jesús. Que te va transformando, que va haciendo que tú seas cada vez más parecido a Cristo, que tu corazón sea más parecido al de Cristo, que tus deseos sean más parecidos a los de Cristo, que tu mirada sea más parecida a la de Cristo, que tus palabras sean más parecidas a las de Cristo, de manera que el que entra en contacto contigo queda también transformado, recibe este fruto, recibe esta paz, recibe este consuelo, recibe esta alegría, se siente amado. Este es el fruto del Espíritu. Y cuando empiezas a vivir así, cuando te dejas transformar, entonces puedes ayudar a otros. Pero cuando intentas ayudar a otros sin dejar que Dios te transforme a ti, pues normalmente nos pasa lo que nos pasa, que cuando intentamos arreglar un problema hacemos dos más. Y así va nuestro mundo. De las noticias. Cada vez que una persona por su propia iniciativa intenta arreglar un problema, aparecen dos o tres más. Piensa en tu familia. ¿Pasa esto o no pasa? Ahí vamos a solucionar esto que no sé quién ha discutido con no sé, pues vamos a hacer, pues vamos a tal, i vols fer una gràcia, que ho diu valencià, no? Volies fer una gràcia i l'has tret un ull. Això no sé si así es diu o no es diu. Querías hacer una gracia, querías hacer algo bueno y todavía lo has fastidiado más. Porque dice Jesús, sin mí no podéis hacer nada. ¿De qué depende el fruto del árbol? Pues el fruto del árbol depende de qué savia corre por dentro de él. ¿Qué vida corre dentro de ti? Si es el espíritu de este mundo, si son las filosofías, los pensamientos, si son las energías abstractas que tanta gente hoy en día invoca, los amuletos que protegen, las cosas, si son los chakras que tienen que estar alineados, si son, yo qué sé, pues mira a ver qué frutos van a dar en tu vida. Pero si lo que habita en ti es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo, es el Espíritu de la verdad, es el Espíritu de Jesucristo, es Dios mismo, entonces tu vida florece. Sí, a veces muriendo, a veces no, normalmente muriendo. Dice Jesús que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Este fruto viene por la entrega de la vida, este fruto viene desgastándote tú, este fruto viene por la entrega de tu tiempo, por la entrega de tu dinero, no al cura, sino a los que lo necesitan, y a las necesidades de la Iglesia, por la entrega de tu trabajo, por la entrega de tus capacidades, por la entrega también de tus pecados en manos del Señor. Y entonces da fruto, da vida, crece, brota. En esto consiste el amor. Lo que pasa es que hemos centrado una vida, en vez de en el amor, hemos centrado una vida en lo que llamamos el bienestar, en el placer, en la autorrealización, en el sentirme bien. Mira, todo eso se llama egoísmo. Se llama uso de los demás para mí.
En la sexualidad quitas el amor de verdad, la centras solo en el placer, desaparece la vida. ¿Qué aparece? La anticoncepción, ¿qué aparece? El aborto, ¿qué aparece? La muerte. En la familia, a la gente mayor, quitas el amor y ¿qué aparece? El abandono, el aparcamiento, la eutanasia. Y así si vamos viendo, donde no está el amor, que es Dios, la vida humana se seca. La vida humana no florece. Las sociedades se desertifican, ¿no? Dicen las noticias, dicen los sociólogos, nuestras sociedades se envejecen. Hay más perros que niños. La pirámide poblacional se invierte. ¿Quién va a pagar las pensiones del año 2040? ¿No dicen eso las noticias? Y es claro, es que en una sociedad donde yo desenchufo al hombre de Dios, le quito la savia, le arranco el espíritu, es una sociedad suicida, que está abocada a su propia destrucción. Sin embargo, los cristianos recibimos, cuando venimos a la Eucaristía, cuando abrimos la Escritura, cuando nos reunimos en oración, una buena noticia. ¿Y cuál es esta buena noticia? Que la muerte ha sido absorbida en la victoria. Que la muerte tiene un aguijón, que hay un punto por donde entra estos frutos malos dentro de nosotros, esta sangre ensuciada dentro de nosotros, esta savia que no da fruto, esta savia envenenada, ¿por dónde entra? ¿Cuál es el aguijón por donde se nos incoa este veneno? Dice, es el pecado. Y la fuerza del pecado está en la ley. ¿En qué ley? En la ley de Dios no, porque la ley de Dios son espíritu y vida. Dice el primer salmo, dichoso el hombre que medita la ley del Señor día y noche. ¿En qué ley? En la ley que hacemos los hombres para machacar a los otros. En la ley en la que nosotros manipulamos a Dios para decir a los demás lo que tienen que hacer, para decir a los demás cómo tienen que ser, para imponernos. En la ley que el maligno nos hace engañarnos para decirnos cómo tenemos que ser. Y por ahí entra el pecado, y entra la angustia, y entra la destrucción, y al final entra la muerte de la vida de Dios en nosotros. Pero decía, la muerte ha sido absorbida en la victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Y dirá San Pablo, ¿tú en qué mundo vives? ¿Que no lo ves? ¿No ves cómo está nuestra sociedad? ¿No ves cómo está el mundo? ¿No ves cómo están las familias? ¿No ves cómo están los colegios? ¿No ves cómo están las políticas? ¿No ves cómo están las guerras? ¿No ves cómo están las hambrunas, las enfermedades? ¿Cómo dices que la muerte ha sido absorbida en la victoria? Claro, es que para poder ver esto necesitamos que Dios nos quite la viga del ojo. Necesitamos que Dios nos ilumine, que Dios nos dé el don de la fe para poder mirar la realidad y darnos cuenta de lo que Él está haciendo, para poder experimentar en mí que el pecado ha sido vencido, que el mal no tiene la última palabra, que cuando yo le entrego mis pecados a Jesús en la confesión, yo vivo una vida nueva, yo soy perdonado, yo recibo esta vida que Jesús me ha entregado amándome hasta el extremo, y yo puedo empezar a amar a los otros, y que cuando tropiezo hay alguien que me levanta, y que cuando no sé dónde ir pido ayuda y soy orientado, que cuando me siento herido o he sido herido o me siento desconsolado hay alguien que me consuela y que me sana, y cuando siento que las cadenas del mal me van atenazando y me bloqueo y no puedo y entro en bucle y viene la tristeza y viene la angustia y viene la desesperanza y viene la mentira y viene el odio y viene el rencor y viene la ira y viene la pereza y viene la avaricia y viene la lujuria y viene todo, invoco el nombre del Señor y quedo libre de mis enemigos, como dice la Escritura. Y sopla una brisa suave y se enciende un fuego de amor y viene un agua que limpia. Todos estos signos del Espíritu Santo, símbolos en la Biblia. Y puedo comenzar de nuevo y me puedo levantar y puedo poner mi mirada en el cielo y recibo la fuerza para perdonar y para pedir perdón y para ponerme en camino y para luchar y para vencer cualquier prueba y para anunciar el Evangelio y para ser testigo del amor incluso en medio de las dificultades. Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los que os habéis dormido podéis despertaros. Buenas tardes. Cada uno de nosotros hoy podemos decir, gracias Señor porque me has dado la victoria por Jesucristo.
El Señor quiere que hoy puedas decir esto, que hoy puedas vencer, que hoy el Señor pueda vencer en ti, aunque te sientas pobre, aunque te sientas limitado, que hoy en esta Eucaristía, eso significa la palabra Eucaristía, acción de gracias, puedes decir, gracias Señor porque me das la victoria, porque yo no merecería estar sentado a esta mesa, porque he sido ciego que guía a otros ciegos, he caído en el hoyo, me he llevado 30, he dado frutos malos, mira, si escribo, de mi boca rebosa a veces sapos y culebras, parece a veces que tengo una lengua de serpiente, envenenada, y tú me dices que me siente a la mesa, y me limpias y me renuevas, y me invitas al sacramento de la misericordia en la confesión, y me enseñas y me corriges y me instruyes y me dices, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Gracias, Señor, porque tú has vencido en mí. Gracias, Señor. Por eso terminaba San Pablo diciendo, de modo que, hermanos míos queridos, manteneos firmes e inconmovibles, arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe, con nuestra casa construida sobre la roca, que es escuchar la palabra de Dios y vivirla. Eso es tener la casa construida sobre roca, eso es estar firmes, entregaos siempre sin reservas a la obra del Señor. Señor, como María, que se haga en mí según tu palabra, que se haga lo que tú quieras, que no me guarde nada, que pueda darlo todo, todo lo que tú me has dado, convencidos de que vuestro esfuerzo no será en vano en el Señor. No es que tú puedas conseguirlo, pero es que si tú dejas al Señor actuar, si tú haces lo que tú puedes hacer con el Señor, Él hará lo que solo Él puede hacer. Tú haz lo que tú tengas que hacer, lo que el Señor te ponga delante. Acoge su gracia, acude a los medios de la gracia, a los sacramentos, a la oración, a la palabra de Dios, a la comunidad, que el Señor se encargará del resto. Busca primero el reino de Dios y su justicia, que lo demás se te dará por añadidura, y Él no permitirá que ninguna prueba supere tus fuerzas. Acoge el Espíritu Santo, porque con cada prueba vas a recibir la fuerza que necesitas para superarla, y brotará de ti este amor, este gozo, esta paz, esta paciencia, esta afabilidad, esta bondad, esta prudencia, estos frutos de vida eterna para los que Dios te ha creado. Os he destinado, dice el Señor, para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. Que así sea.